El infierno. Parte 2. Sean todos bienvenidos a la segunda parte de esta serie llamada El infierno, en donde seguiremos explorando este tema con mucho cuidado para tratar de discernir lo que Jesús nos dejó por escrito en su santa palabra. Como siempre te recordamos, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir, para que este video llegue a más personas. Comenzamos. La Biblia nos enseña que por cuanto todos pecamos, todos quedaron separados de Dios eternamente y muertos espiritualmente. Vemos que en el libro de Génesis Dios le indicó a la mujer que no comiera de ese fruto porque iba a morir al igual que Adán. Pero después en Génesis capítulo 5 versículo 5 leemos: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Acaso un hombre podrá morir dos veces? Claramente aquí vemos que el pecado nos aparta de Dios por la desobediencia, y por eso ellos fueron sacados del Edén, pues Él no tiene ninguna convivencia con el pecado. Tanto es así que en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el pecado del mundo había entrado a Jesús, lo cual lo había separado de Dios. Después, al morir, la Biblia enseña que Cristo descendió al Hades o infierno, donde los justos aguardaban la resurrección para vencer a la muerte y llevarlos consigo. El acontecimiento tuvo lugar antes de la resurrección corporal del sepulcro, acontecida al tercer día de la crucifixión. Leamos lo que dice en el libro de los Romanos capítulo 5 versículos del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pregúntate ahora esto: si no existiera el riesgo de tener que pagar por los pecados en un lugar de tormento eterno, ¿por qué tuvo que morir Cristo en la cruz? En Juan, capítulo 3, versículo 10 y 6 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿en dónde nos íbamos a perder? ¿A qué se refiere esta palabra? Mira lo que Jesús dice en Mateo 10, versículo 28.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso doy gracias a Dios, por la vida de mi Señor y Salvador Jesucristo, que aun siendo inocente, fue puesto en esa cruz, donde Él pagó por los pecados del mundo, pues la sangre de Él era única en el mundo y perfecta, ya que cumplía con lo que se requería para la propiciación de los mismos, los cuales tú y yo jamás hubiésemos podido pagar. El infierno es real, y la Biblia lo avala. Dios preparó ese lugar para los ángeles caídos y los demonios, y Él jamás te mandaría ahí. Tanto es así que mandó a su Hijo al mundo para que en Él fueran puestos todos los pecados presentes, pasados y futuros, para que tú y yo no tuviésemos que ir ahí. Y sí, es verdad que por Adán entró el pecado, pero también en Cristo tenemos la puerta hacia el cielo y la vida eterna. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Uno mismo es quien se manda solo al infierno, y no Dios. Más bien, Él no quiere que nadie tenga que ir ahí. Y para eso ya ha dado la solución. Acepta hoy a Cristo en tu corazón, entrégale tu vida, y sálvate de la condenación eterna. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios es un Dios justo. Y por lo tanto, si no aceptas la paga que Jesús ya hizo por ti y por mí en la cruz, irás a un lugar eterno, donde hay tormento de día y de noche. Nunca hay descanso. Hay sed, hambre, terror, desesperación, tortura, y hay fuego que nunca se apaga. En el libro de Judas, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, y después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 dice: «Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder». ¿Ahora lo entiendes? ¿A qué se refería la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, donde está escrito: «Para que no se pierdan, mas tengan vida eterna»? ¿Realmente puedes ir al infierno y pasar una eternidad sufriendo incansablemente y siendo atormentado con dolor y fuego por los siglos de los siglos? Es normal que no lo creas. Por eso mismo dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. La decisión es tuya. Todo depende a quien le decidas creer. Existe otra religión la cual enseña que al morir vas a un lugar llamado el purgatorio, al cual tu alma va ahí para pagar por los pecados que aún quedaron sin perdonar, y que necesitas purgar para poder entrar al reino de los cielos, y usan este siguiente versículo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 26. «De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante». Lo que no te explican es lo que dice en los versículos anteriores a este, lo cual destruye por completo esta teoría, y aquí lo leeremos juntos. Y dice así: «Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante». Ahora leamos esto, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Jesús les recuerda a los discípulos el mandamiento contra el asesinato. ¿Cuál es el propósito verdadero de Dios al darnos este mandato? Yo creo que Jesús establece claramente que Dios se refiere al enojo que guardas en tu corazón en contra de tu hermano. Cuando lidias con tu enojo adecuadamente, esto te motiva a hacer lo correcto. En los versículos 22 y 24, Jesús dice: «Todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano». Jesús quiere ayudarte a controlar tu enojo y animarte para que busques la reconciliación. Nadie se despierta por la mañana y sin razón alguna piensa: creo que voy a matar a esa persona. Es todo lo contrario. Una persona que se enoja con alguien y permite que su enojo hierva en su corazón y genere resentimiento en su corazón, impulsa a la persona a tomar acciones que llevan al asesinato. Por lo tanto, es esencial que aprendas a tratar con el enojo en tu corazón y aprendas a resolver los conflictos con los demás. Esto es lo que Jesús quiere hacer dentro de cada uno de nosotros. Él quiere tratar estos asuntos del corazón.
También la Biblia habla de un infierno no literal, pero sí un tiempo de terror y sufrimiento aquí en la tierra que vendrá después del arrebatamiento de la Iglesia. Estos son los 7 años de gran tribulación que se avecinan. Mira lo que está escrito en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 18. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminará de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio, y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes, y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cerca está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Nuevamente, aquí se muestra lo poderoso que es Dios, y cuán justo es. Él castigará al hombre por su iniquidad, porque Él es un Dios bueno y justo. Nada queda impune ante los ojos de Dios, y todo acto pecaminoso tendrá su consecuencia, ya sea aquí en la tierra o en el infierno, el cual no fue creado para la humanidad, sino para todo aquel que no sigue a Dios y lo desobedece en rebeldía.